Descubre el escalofriante origen detrás de cada fotografía y desentraña los secretos que han permanecido ocultos durante años. ¿Te atreves a desvelar la verdad? Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Número 5. El mito del experimento del sueño es ampliamente conocido en la comunidad del horror en línea y más allá, gracias a dos imágenes inquietantes que lo acompañan. Durante más de una década, esta historia ha cautivado a los amantes del terror en la web. Aunque muchas personas desconocen el origen exacto de estas imágenes, según la leyenda, durante la Segunda Guerra Mundial, científicos soviéticos sometieron a 5 prisioneros de guerra a un gas estimulante diseñado para mantenerlos despiertos durante 30 días, lo que los llevó a la locura. Tras 15 días de exposición, los prisioneros se autoinfligieron heridas terribles y comenzaron a canibalizarse. Al abrir la celda, los científicos encontraron esta escena horrorosa, resultando en la muerte de algunos investigadores durante el intento de contener a los prisioneros. De manera perturbadora, a pesar de los graves daños mentales y físicos sufridos por los prisioneros durante los últimos 15 días, suplicaban desesperadamente a los científicos que los sometieran nuevamente al gas estimulante para evitar dormirse. Según la narrativa de Creepypasta, todos los sujetos de prueba perecieron. Este relato se convirtió rápidamente en un clásico del horror en línea después de ser compartido en el sitio web Creepypasta en 2010. Pero sus orígenes se remontan aún más atrás. En agosto de 2019, el usuario RIP747 lo publicó en su blog personal de WordPress sin conocer al autor original. Es posible que la historia existiera antes de esta publicación, pero la falta de información sobre el autor dificulta establecer su origen exacto. Posteriormente, en el mismo mes, fue compartida en un foro de culturismo por el usuario Falcon Punch y aproximadamente un año después, en agosto de 2010, fue subida a la página wiki de Creepypasta por el usuario Orange Soda. Aunque la historia obtuvo su propia página en el sitio web de Creepypasta solo 6 días después de ser publicada por Orange Soda, pasaron años antes de que se asociara con las imágenes famosas que lo acompañan. En marzo de 2013, la historia recibió su propio sitio web y más tarde ese mismo año fue narrada en un video publicado por el canal de YouTube Leo Creepypastas. Esto podría haber sido la primera vez que las imágenes en blanco y negro se conectaron con la leyenda. Una de estas imágenes muestra a 4 hombres parados frente a una pared, cada uno usando diferentes tipos de máscaras de gas, supuestamente representando a los científicos rusos en la historia ficticia. La otra imagen presenta a una figura humanoide extremadamente demacrada, con rasgos hundidos y deteriorados, mirando inquietantemente a la cámara con una sonrisa aterradora. Desde su lanzamiento, el video de Leo Creepypastas ha acumulado más de 34 millones de vistas en YouTube, lo que ha aumentado el interés en buscar el autor original de la historia. En 2015, una autora británica llamada Holly Eyes publicó un libro titulado Experimento del sueño ruso. Muchos pensaron que ella era la autora original de la historia de Creepypasta, pero luego reveló que solo se había inspirado en la historia original para su trabajo. Mientras investigaba en varios foros en línea en busca de pistas sobre el autor original del experimento del sueño ruso, encontré un hilo donde el usuario Nothing Crazy afirmaba ser el propietario de la historia, sugiriendo que el mito fue inicialmente publicado en 4chan. Sin embargo, dado a que el usuario no proporciona evidencia que respalde su afirmación, resulta complicado confirmar su veracidad. Es posible que nunca lleguemos a descubrir quién fue el autor original de la historia, pero más allá del creepypasta, ¿cuál es el origen de las imágenes perturbadoras asociadas con el experimento del sueño ruso? Aunque muchas personas asumieron que la imagen del sujeto de prueba sentado al borde de la cama era una fotografía auténtica de un prisionero de guerra de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es mucho menos inquietante. Al eliminar el filtro blanco y negro de la imagen,
el sujeto comienza a parecer menos humano y más como una escultura o adorno. De hecho, eso es más o menos lo que es. Número 4. En el año 2005, la compañía Morbid Enterprise, especializada en decoraciones para la temporada de Halloween, presentó un autómata humanoide llamado Spans como parte de su colección. Este autómata, al ser activado, temblaba intensamente y producía un sonido inquietante. Hasta el año 2015, estaba disponible para su compra como una figura que representaba un prisionero trastornado con una camisa de fuerza, la cual se vendía en tiendas de Halloween y en línea, pero desde entonces ha salido retirada del mercado. Las características espeluznantes y exageradas de Spans lo convirtieron en una opción ideal para ser asociada con la historia del experimento del sueño ruso. ¿Te ha parecido escalofriante lo que has visto? Pues lo que viene te dejará helado. No te lo pierdas, da me gusta y asegúrate de seguir hasta el final. Número 3. El 10 de julio de 2020, un usuario llamado Grizzly Panda 5 en Reddit compartió una imagen desconcertante que causó sensación en línea, con cientos de personas tratando de descubrir su origen. La imagen presenta a dos niños mirando por una ventana. La niña sonríe inocentemente, mientras que el niño junto a ella observa fijamente la cámara con una expresión inexpresiva. Detrás de ellos se ve la silueta oscura de una mujer mirando hacia la distancia, con solo un par de ojos visibles en su figura. Mientras investigaba sobre los orígenes de la fotografía, noté que el nombre Cuentos de Terror de Tokio estaba vinculado a la imagen en varios foros en línea. Este programa japonés de terror, emitido entre 2003 y 2005, fue mencionado en relación con la imagen, pero no se originó directamente de un episodio de la serie. En realidad, la imagen proviene de una escena de una película corta japonesa llamada Solo Nosotros Dos. Es probable que el usuario que la compartió haya editado los ojos y la figura de la mujer para aumentar su impacto inquietante. Número 2. Durante los últimos años, una extraña imagen ha estado circulando en diversos sitios web y foros en línea. En ella, se observa lo que parece ser un hombre sumergido en un líquido marrón dentro de una bañera de madera. Esta imagen se ha convertido en uno de los fenómenos más destacados de la década. Su origen ficticio se remonta a la fundación SCP, cuyas raíces se encuentran en 4chan y que es esencialmente una evolución del sitio web Creepypasta. Al profundizar este tema, uno puede encontrar entradas complejas y detalladas escritas por diversos individuos en Internet. El atractivo del sitio radica en que cualquiera puede crear una cuenta en el SCP Wiki y elaborar una historia de terror sobre un monstruo ficticio, presentándola como una entrada en la base de datos de la agencia. Número 1. La imagen originalmente fue compartida en Reddit por el usuario Mumbohu, en el subreddit rcreepy. Destacada en la publicación estaba la imagen original de Isaac Jack, que ha inquietado a los espectadores desde su primera aparición en 2010. Esto se debe a su impacto visual y a la atmósfera perturbadora que crea. Aunque la imagen se compartió ampliamente en Internet desde entonces, no fue hasta 2012 que se creó una historia oficial para acompañarla. Según la leyenda, cuando las víctimas despertaban, Isaac Jack ya había escapado con sus órganos. Mumbohu reveló que un amigo subió la imagen anónimamente y alguien más la utilizó para crear la leyenda de Isaac Jack, admitiendo que él mismo no se enteró hasta años más tarde. Esta versión sin desenfoque de la imagen, que nunca antes se había publicado, se compartió como prueba. Es interesante notar que Pirate Cacheu, un artista del Reino Unido, fue la creadora de esta imagen, lo que muestra cómo una creación aparentemente aleatoria terminó convirtiéndose involuntariamente en una de las imágenes más populares y compartidas en línea. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el origen de estas fotografías. Si te ha asustado este video y quieres seguir viendo más,
Te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos cargados de terror e intriga. Si tienes alguna pregunta o si hay algún otro tema que te gustaría que exploremos en futuros videos, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad.